Bueno, señor Carmona, cuéntenos la historia que aquí abajo titulamos, por favor. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar de los juicios de Salem. En este caso tiene que ver con una tragedia atemporal, una sucesión de, casi podemos decir, asesinatos injustos a mujeres. Primo Levi, un muy buen escritor, ha escrito algunas cosas interesantes. Un italiano judío sobreviviente del campo de exterminio dijo alguna vez: no murieron 6 millones de judíos, murió uno 6 millones de veces. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tiramos 6 millones, o en este caso las brujas de Salem, que murieron miles y miles de mujeres y de personas, es como que se pierden los asesinatos. Y cada uno de esos asesinatos son tan importantes como el que los sucede o precede. Stalin dijo cierta vez, si no me equivoco, que la cantidad de muertos, el número te lo hace apersonal. Exactamente. Y en este caso me parecía bastante interesante comenzar con esta frase de Primo Levi. La vida era difícil para las mujeres en el siglo XVII, sobre todo aquellas que intentaban tener una vida propia, algo bastante lógico suena hoy, pero hace 4 siglos parecía inversamente proporcional a lo que sucedía. Las brujas, como se las llamaba, eran mujeres que por alguna razón no cuadraban en la época que vivían. Por ejemplo, estamos hablando de Sarah Wildes, que fue acusada de fornicación. Digamos, todos lo hacían en el siglo XVII, pero en este caso fue acusada de fornicación, pero también de usar una bufanda demasiado colorida. Tenía el mismo peso la fornicación que la bufanda colorida. Sí, exactamente. No solo eso, en el mismo juicio fueron acusados 5 hombres y 2 perros. 5 hombres y 2 perros. Y 2 perros. ¿Y a los perros de qué se los acusaban? Yo calculo porque usaban una bufanda demasiado colorida. De fornicio uno con el otro. Para mí venía la historia por ahí, no quise ahondar en el tema, pero seguro que venía de party, de festichón. Nos vamos a Massachusetts, colonia británica aún en el siglo XVII. Sí. Y el miedo de todo el pueblo de Salem hizo que las cacerías de brujas se intensificaran. Estamos hablando de la religión que imperaba y que era absolutamente absolutista en ese momento. Una religión que quedó en el olvido, creo yo, ¿no? ¿Cuál era? Es una que anda ahí por ahí, pero no voy a decir nada porque me perjudica en mis excursiones. Te perjudicas. Bueno, pero igual en esa época, digamos, lógicamente en esa región eran dentro del cristianismo, dentro de una rama protestante, digamos, no estaban dentro de la Inquisición. Y le voy a decir una cosa: los protestantes que andaban por Francia con Luis XIV no eran estos protestantes. No, son otros, eran absolutistas y eran fanáticos. Justamente iba a decir que el fanatismo pasó a otros pueblos, aunque Salem siempre será la fuente de las historias más raras. Allí fue donde murieron ahorcadas estas personas, creando numerosas leyendas y rumores. No queda demasiada información sobre los juicios de Salem, pero gracias a constantes investigaciones se descubrió el sitio de los ahorcamientos. Ahorcamientos sería mejor decir. Es conocido como Proctor Ledge y es un terreno situado entre 2 calles residenciales en esta ciudad de Salem. De acuerdo a las características del sitio, un suelo rocoso, no parece posible que los cuerpos hayan sido enterrados allí mismo. Imagínense tratar de picar las rocas es imposible. Además es probable que no usaran horcas como comúnmente se cree, sino que se ahorcaban en los árboles, en las ramas de los árboles, y se ve porque aún hoy están las marcas en las ramas de las sogas que tiraba el peso muerto de los cadáveres. Qué impresionante, Bastante fúnebre. Desde la Inquisición a los juicios de Salem, entre el siglo XV y XVIII más o menos, diferentes episodios de pánico e histeria colectivo llevaron a la persecución y ejecución de decenas de miles de brujas, entre comillas, aunque también de brujos, aunque fueron muchos menos. Brujos estamos hablando seguramente la mayoría de homosexuales o de gente que no cuadraba con el sistema imperante, por así decirlo. Sí, también había por ahí, o sea, muchos casos de brujería, perdón, paréntesis, que solían ser, por ejemplo, casos de parteras. Hay un libro muy bueno que editó el Ateneo, la editorial que tiene la librería de Ateneo, se llama Brujería y supersticiones en la Edad Media, de 2 franceses.
que ocurría, ahí sí, dentro de lo que es la Iglesia Católica, de las condenas. No sé si recuerdan el nombre de la rosa, si no leyeron el libro, si vieron la película, hay uno de los personajes que es un inquisidor rival de Guillermo de Baskerville, que es Bernardo Guidone, que era un personaje real, era un inquisidor que había hecho un manual para inquisidores también en la Edad Media. Y generalmente muchos de los que caían en esto, o varios de los que caían, solían ser por ahí personas que se ganaban el pan como parteros o parteras, o eran personas que hacían medicina alternativa. Lo que hoy en día sería medicina alternativa, o sea, medicina con yuyos, o sea, sí. Medicina natural. Llegaba ahí un inquisidor y decía, pero claro, te decía, ¿qué estás sacando musgo de las piedras? Eso es, por ahí, determinado musgo que crecía en el norte de Francia, hacía que cuando estabas por ahí con un dolor de muela terrible, por ahí tenía determinado alcaloide que hacía que en una dosis baja te calmaba el dolor, y en una dosis alta veías al diablo el calzoncillo. Te veían que estabas con este alcaloide, entonces marche preso. Se dan muchos casos de este tipo de cosas. Pero perdón por la digresión, porque esta es la historia de Carmona. No, por favor. Aquí yo me anoté algunos datos y algunas preguntas que tienen que ver con, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hoy en día seríamos objeto de juicio? Quiero saber. De juicio. No hubiese llegado a esta edad, Nicolás. ¿De qué me está hablando? No hubiésemos llegado a esta edad ni siquiera de otra manera. Quiero saber. También es verdad que nosotros hoy en día no podemos ser juzgados con las leyes de hace 300 años o 400 años. Es como preguntarnos si Alejandro Magno era homosexual. Bueno, no existía la homosexualidad en la época de este emperador. A mí tampoco me importaría mucho, pero quiero decirle, yo he conocido gente que me ha dicho, era o no era, bueno, no importa, no existía la homosexualidad en ese momento. Uh-huh. Pero también me fui por las ramas. En este caso vamos a hacer un top 6 raro. Sí, pero original. De señales que te daban a indudablemente ser un brujo o una bruja. Tírate un top 6. Top 6 de indicios de brujería. Número 6. No eres una verdadera persona de fe, y ahí yo ya caí en la hoguera. Somos dos. Podemos dar por descontado que si eres ateo o profesas cualquier religión que no sea la católica, estás del lado del diablo para estos nietos. Y por lo tanto, debes estar metido en brujería, debes andar con la mala junta. Sí. Pero si eres católico, no pienses que te has salvado así tan fácil. Durante los juicios de Salem, por ejemplo, era muy común que se exigiera a los acusados que recitaran el Padre Nuestro sin ningún error. Si te trababas, eras... Si tartamudeabas, pobre tartamudo, era porque habías hecho directamente un pacto con el diablo. Bueno, algo de razón tiene con los tartamudos. Desafortunadamente, ni siquiera esto constituía una prueba suficiente. Esto lo descubrió George Burroughs, quien, tras ser acusado de brujería, fue capaz de recitar el Padre Nuestro de forma perfecta, pero demasiado perfecta. Entonces dijeron que lo había ayudado el diablo. Exactamente, y tiene toda la lógica. Está bárbaro. Por supuesto. Yo desconfío más de él. Número 5. ¿Tienes un lunar, una cicatriz o cualquier marca en tu piel? Listo, las tres. Otra creencia era que al momento de hacer un pacto con el diablo, este te dejaba una marca en el cuerpo. Por esta razón, quienes eran acusados de brujería eran revisados en búsqueda de cualquier marca diferente en la piel. Y ahí le metían la mano, evidentemente. El famoso chupón. Diablillo. En algunos casos incluso se los pinchaba con agujas para probar que, en vez de sangrar, les quedarían una de estas marcas. Increíble, claro. O sea, imposible. Número 4. ¿No te llevas muy bien con tus vecinos? Listo, adentro. No. Para que alguien fuera juzgado por brujería, debía primero ser acusado por alguien. En muchos casos los acusados eran personas más bien antisociales que tenían algún conflicto con quienes los acusaban. Yo hubiera sido acusado absolutamente. Una de las teorías sobre que se llevó a cabo estas cacerías es justamente que sirvieron para liberar tensiones sociales. O sea, tenías un ñato que te colgaba la ropa del lado de tu medianera y lo acusabas así y se lo llevaban y chao. Al vecino del departamento de arriba le pierde la gotera. Supóngase, Nicolás, y si yo voy a la iglesia y le digo, ¿sabe qué? Mis vecinos escuchan Lerner. Es motivo como para que lo
Como para que lo ahorquen. Creo que sí. Yo creo que Sí, ¿no? Permiten la justicia por mano. Escuchan Lerner a todo volumen y sí, marche preso, viejo. Vaya. O a todo pulmón. A todo pulmón. Muy bien. A ver si- Número 3. ¿No respondes muy bien a la tortura? Ah, Bueno, ¿quién responde bien? a la exactamente. tortura? Sería la pregunta. Es que, aunque ser acusado no era garantía de ser condenado, las probabilidades eran muy altas, ya que se usaban varias técnicas de tortura bastante horrendas, que no vamos a andar describiendo, para lograr que los acusados confesaran. Como si esto fuera poco, en la desesperación que los llevaba a confesar, muchas veces también terminaban acusando a otros individuos de Claro, también con tal de que te dejen de dar el participar. latigazo, no, a él también, es él. Claro. De hecho, esto fue uno de los factores que llevó a que el pánico se difundiera de la forma que lo hizo. Básicamente, cualquiera podía terminar siendo juzgado por brujería. Número 2. ¿Tomaste clases de natación? Sí, alguna- No, es muy poco serio. ¿Quién hizo este sexcálogo? Porque no es un decálogo, es un sexcálogo. ¿Quién lo hizo? Un tío mío que era inquisidor. Si alguna vez tomaste clases de natación, probablemente sepas que si estás nadando lejos de la costa y por alguna razón sientes que te estás ahogando, lo mejor es no entrar en pánico y echarte a flotar para ahorrar energías. Si te están acusando de brujo, mejor olvídate de este consejo. Para ser bruja, una persona debía haber hecho un pacto con el diablo y debía haber rechazado el bautismo. De esto se desprende lógicamente que si una bruja se tirara al agua, por ejemplo, No en un flotaría. río, este rechazaría su cuerpo y la bruja flotaría. Esto llevó a que muchos acusados fueran tirados en ríos para comprobar si flotaban. De ser así, eran declarados culpables. Los que se hundían, por otro lado, eran inocentes, Claro. aunque en muchos casos simplemente no sabían nadar y su prueba de inocencia terminaba siendo una especie de ejecución por antonomasia. Claro. te morías si eras inocente y te ejecutaban si eras culpable. Número 1. Básicamente si eras mujer. No, en esta época de mi vida no entro. Justo no, en esta. No, justo en esta no entro. 5 de 6 igual, usted. Es verdad que durante este periodo se condenó a varios hombres, incluso niños, incluso perros. De Dos. hecho, en países como Estonia, Finlandia, Islandia y Rusia, la mayoría de los condenados fueron hombres. Sí. A pensé que iban a ser perros. Sin embargo, se cree que más del 70% de los acusados en total en todo el mundo eran mujeres, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Las razones de esto no están muy claras. Algunos sugieren que en esa época se veía el sexo femenino... bueno, Pecador, o incitador al pecado. Exactamente. No solo eso, sino objeto de abuso del que vienen siendo motivo las mujeres desde la época, no sé, desde las cavernas hacia. Cualquiera sea el caso, no hay duda de que el simple hecho de ser mujer aumentaba las probabilidades de ser víctima de esta persecución, en este caso objeto de abuso y de cualquier tipo de desigualdad. Si hoy lo hay, imaginemos con todo lo que hemos avanzado, Sí. imaginemos en aquella época. En de la aquella Edad época, Media. 4 siglos atrás. Ya con el tema de la fornicación con perros y hombres nos damos cuenta de que las brujas de Salem no eran tanto y que después de todo terminó siendo una tragedia atemporal que duró varios siglos y que fueron objeto sobre todo de las mujeres. Igual que hubiese pasado en la chichonía, ¿no? Aquí debajo le dejamos los vídeos de comunicación para contactarse con nosotros. Le dejamos el link a nuestro Instagram, a nuestro Twitter, somos @crónicasmarpla, y a nuestro Facebook y a nuestro canal, aquí donde nos está escuchando, que pueden encontrarnos como Crónicas Marplatenses. Y también le dejamos los links a los otros audios. Digo yo mientras estoy intentando vanamente de no morirme. Gracias, por favor sigan viendo los otros videos.